Hola amigos, qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestro quinto episodio del video podcast Oraciones Peligrosas. Para los que los que se conectan por primera vez, pues les quiero contar que estamos hablando acerca de este libro titulado Oraciones Peligrosas de Craig Rochelle. Y a lo largo de estos 4 capítulos que hemos hablado, nos ha retado bastante. Nos ha retado a salir de nuestra zona de comodidad respecto al tipo de oraciones que hemos hecho. Ayer hablamos de un tema bastante interesante y creo que empezamos a mover más y más o a meternos cada vez más en este libro. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que a muchos no nos gusta, que de verdad evitamos, y vamos a hablar acerca de los miedos. El título del capítulo de hoy es Revela mis miedos. Contame, Julio, ¿cuál es uno de tus miedos? Pues tengo varios, vamos. Por eso tengo uno. Solo uno. Uno de tantos. Tengo miles de miedos, no. Pues personalmente, si lo ves aquí, uno de mis grandes miedos, que yo creo que es popular, es que yo le tengo miedo a los perros, vamos. Siempre ha pasado en mi vida y aunque lo he más o menos superado, siempre todavía me afecta, vos. Pero últimamente, vos, a través de esta lectura y a través de algunas cosas, me he dado cuenta que le tengo miedo al fracaso. La verdad es que creo yo que eso es uno de los más grandes miedos. Creo que sobreviviría con una mordida de chucho, vos, pero sí. No con el fracaso. Y no sé, porque al final son de las cosas que no me había dado cuenta y siempre cuando me preguntaban, pues decía, no, los perros, sí. Pero después de muchas cosas, creo que uno de mis grandes miedos es al fracaso, equivocarme. Yo creo que para quienes manejan los términos de los 5 lenguajes del amor, sabrán que hay 5 maneras en las cuales nosotros demostramos que queremos a las personas y en las cuales nos gusta que nos demuestren el amor. Y rápidamente recuerdo que una es actos de servicio, otra es tiempo de calidad, otra es regalos, otra es toque físico y la última es palabras de afirmación. Yo me identifico mucho con los actos de servicio. Creo yo que ese es el lenguaje del amor con el que me familiarizo. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que uno de los miedos, o mi mayor miedo, porque si me preguntas hasta donde sé, no le tengo miedo como a algún animal o a las arañas, no que yo sepa, hasta el momento no lo he descubierto, vamos. Pero me di cuenta hace unos años que yo le tengo mucho miedo a un terror, y es de la mano lo que vos decís, al pasar por esta vida sin hacer nada relevante, ¿sabes? O sea, solo existir. Uno de mis más grandes miedos es simplemente, sí, era buen trabajador, la verdad es que mira, servía en la iglesia, o sí, fue un buen papá. Ya sabes, el existir nada más, ¿sí? Y va de la mano con el lenguaje del amor con el que me identifico, con actos de servicio, porque yo busco la manera de hacer para demostrar mi cariño, ¿sabes? Y me he dado cuenta que cuando yo no hago mucho, yo siento que no estoy demostrándole a las personas que me interesan. Cuando yo no sirvo en la obra, cuando yo no sirvo en la iglesia, siento que no le estoy demostrando a Dios que me importa o que quiero a Dios. Y esto para mí ha sido bien confrontante, el darme cuenta de que va de la mano, porque uno de mis miedos es el no estoy haciendo lo suficiente para la obra de Dios, ¿sabes? Uh-huh. Y también hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no lo sabemos balancear, podemos llegar a un activismo religioso, ¿verdad? Exacto. El solo voy a hacer para demostrarle a Dios que me importa. Y en mi caso, eso ha sido una lucha constante. El miedo a no hacer algo para Dios, pero también el no irme y decir, bueno, ya que le serví a Dios, ya Dios sabe que lo amo, ¿verdad? Sino el tener ese corazón balanceado. Ese balance. Y creo sí. Que un punto importante a destacar es de que deberíamos empezar a comprender cuáles son nuestros miedos, pero no solo nuestros miedos como fobias que tenemos, como les comparto yo, miedos a los perros, ¿va? Uh-huh. Sino ya algunas cosas más del corazón, como lo decís vos, como yo le tengo miedo al fracaso, de verdad. Yo tengo miedo a tomar decisiones que me lleven a consecuencias del fracaso. Y de verdad, o sea, trato la manera de no estar en ese lugar. Pero creo yo que en medio de eso, entendiendo cuál es el miedo, puedo entender una gran lección. Y yo quiero leerte lo que dice, cómo David oró. Lo dice, conoce mis pensamientos ansiosos, en Salmo 139, el que leímos la semana pasada. Uh-huh. Y creo que esto es muy importante, porque David le está diciendo,
Señor, conoce mis pensamientos ansiosos, conoce mis miedos, conoce lo que me crea ansiedad. Incluso lo hablamos una vez en una serie de Pro sobre la ansiedad. Manejamos mucha ansiedad. En la pandemia, en todo lo que pasó, no es que hemos salido, pero pues al año pasado estábamos mucho más restringidos y sabíamos menos de la enfermedad. Entonces, al no saber menos, pues nos sentíamos como más, ¿qué te digo? Cuidadosos al respecto. No que no afecte, pero el punto es a que en medio de eso había una incertidumbre, una ansiedad. Yo recuerdo que todos los días me levantaba como, bueno, hoy el presidente me va a dejar salir, no me va a dejar salir, hoy tengo que pedir jalón, hoy me tienen que venir a traer, hoy se le va a ocurrir cerrar y no voy a poder grabar. Todas esas cosas que seguían me creaban ansiedad y revelaban miedos del fracaso, porque ¿cuál es el punto? Otra vez te lo vuelo. Fracasar en la pandemia. Y me pegaba en la cabeza, es decir, la pandemia hizo que fracasara en el ministerio. Y eso es lo que estaba pegando porque hay un miedo en mi corazón. Sí, te recordarás cuando decretaron que se iban a cerrar todas las actividades del país. La verdad es que nosotros no estábamos preparados. Yo creo que como ministerio no estábamos preparados para poder afrontar esto. No teníamos los recursos que tenemos ahora, no teníamos un sistema, no teníamos nada de lo que tenemos ahora. Y créeme que por un momento yo también tenía esa ansiedad de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo van a ser los grupos? ¿Cómo vamos a tener la iglesia? ¿Cómo vamos a poder seguir congregándonos como cuerpo de Cristo? Y justo me entraba también el miedo de, ¿y qué va a pasar? Pero, ¿sabes? Ese tipo de miedos habla mucho, como hablábamos hace unos días, del estado de nuestro corazón. Habla mucho de cómo está el corazón y qué tanto estamos confiando en Dios. Lo que vos leías de Salmos 139, 23, imagínate, el rey David, después de decirle al Señor, examina mi corazón, de tener esa valentía de decir, examíname, dime si hay algo malo, y después viene y le dice, conoce mis pensamientos ansiosos. O sea, él tiene la valentía de decirle, Señor, examíname, pero también tiene la sinceridad de decirle, Señor, tengo ansiedad, ¿verdad? Señor, conoce mis pensamientos, porque no sé qué le pudo haber estado pasando al rey David en ese momento en su cabeza, pero tenía ansiedad. Y él se lo decía al Señor, hay algo que me está molestando, hay algo que me está quejando. Señor, ayúdame. Señor, dame la guianza, ¿verdad? Y nosotros no lo hacemos. A veces lo que hacemos es ocultarlo, porque por lo menos en nuestra cultura no es común hablar de temas de salud mental. Y se cree que cuando alguien va a hablar acerca de salud mental, de una vez lo rechazas, ¿verdad? Y crees que no, que es algo... Es un tabú, la verdad, hablarlo. Y no tenemos la costumbre de hacerlo. Y nos cuesta un montón el poder decir, mira, estoy mal, necesito ayuda en esta y esta área de mi vida. Mira, no sé qué hacer. Mira, le tengo miedo a cualquier cosa, pongámosle el nombre de lo que sea de nuestros miedos. Y es muy difícil que nosotros lo podamos hacer. Porque así se nos enseñó. Y lastimosamente no hemos desaprendido a hacerlo y seguimos actuando. Incluso dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nos cuesta ser tan sinceros y decir, Julio, tengo miedo de fallarle a mi esposa. O sea, yo vengo de una vida y puedes decir cualquier cosa. Mira, tengo miedo de volver a caer en el alcoholismo. No, venimos, decimos, estoy con Cristo, prosperado y en victoria. Pero no necesariamente estamos así. Muchas veces estamos mal. Dale. Y el problema de no reconocer nuestros miedos, el punto de entrar en esto es de que si no sabes a qué le temes, no puedes enfrentarlo. Exacto. Simplemente huís cuando la circunstancia está pasando en tu vida. Entonces, el hecho de identificar, como yo lo identifiqué cabal para la pandemia, que yo le tenía un temor al fracaso, puedo darme cuenta hoy que muchas de las cosas, muchos de los errores que yo cometí fue producto de que este temor que no quería que pasara en mi vida. Muchas de las deudas que nosotros adquirimos fue por eso. Yo recuerdo muy bien que cuando estuvimos en los negocios con mis hermanos, el internet estaba en un tiempo de un apogeo muy grande. Pero como esto se vino abajo porque el internet empezó para todas las casas, fue más común que el internet estuviera en el celular, entonces venía para abajo, pero el hecho de no aceptar
de que realmente ya era el tiempo de terminar, nos hizo apalancar deudas y meternos a situación para como rescatar un negocio que ya no tenía futuro. Pero el hecho de no haberlo entendido en ese momento, es decir, fracasé, me hizo tomar malas decisiones. Y hoy muchas personas que por no aceptar que tienen miedo a estar solos, están con cualquier persona. Porque no han identificado que tienen un miedo a estar solos. Entonces viene otra persona, se va de su vida, buscan a otro. Y no importa, no están viendo quién sea, no les interesa con quién está, simplemente no quieren estar solos. Y no han reconocido que hay un miedo en ellos de estar solos en la vida. Mira qué genial esta frase que dice el libro. El autor pone: aquello a lo que más tememos revela dónde confiamos menos en Dios. Buenísimo eso. Aquello a lo que más miedo le temes, o sea, eso revela en dónde confías menos en Dios. Voy a darte el ejemplo otra vez de mi caso. O sea, regularmente a nosotros nos cuesta venir y decir: Julio, mira, tengo miedo a endeudarme otra vez. Sí, tengo miedo otra vez a caer en deudas. Porque pues, pasamos por un proceso, nos salimos de deudas, estamos bien, y ahora estoy bien, pues, no pasa nada, ¿sí? Pero es mentira. Es mentira. O sea, nosotros necesitamos que alguien esté ayudándonos, necesitamos confiar en Dios, necesitamos que alguien nos dé seguimiento. Vamos a lo mismo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te diga: tengo miedo a fallarle a mi esposa? Que yo recuerde, ni una sola vez. Yo no lo recuerdo haber escuchado, ¿sí? O alguien que te diga: mira, tengo miedo a no honrar a mis papás como se lo merecen. Tengo miedo, cualquier cosa. O sea, no lo reconocemos porque nos da vergüenza del creernos débiles. Porque ese miedo definitivamente habla de tu debilidad. Y es que tenemos que entender que somos débiles. Y somos débiles y hay circunstancias en nuestras vidas que están siendo expuestas. Exacto. Y el punto acá es entender de que tenemos que identificar estos miedos, que tenemos que comprender que las cosas que nos mantienen despiertos muchas veces, estas cosas que están en tu mente son las cosas que no le has entregado a Dios, que no confías. Porque, volviendo a lo que te digo personalmente, ¿por qué le temo al fracaso? Porque muchas veces no dejo en las manos de Dios que Él haga y confiar completamente que Él tiene el control, que depende de mí. O sea, el ministerio, no, es que si no hago esto, si no hago lo otro, va a fracasar el ministerio. Entonces estoy pensando qué hacer, cómo hacer. Entonces el Señor habla y me dice: no depende de vos, depende exclusivamente de mí. Pero el hecho de identificar, entonces decir: wow, este es un miedo que yo tengo. Entonces, Señor, ayúdame. Ven en mi ansiedad y ve que yo estoy ansioso por esta circunstancia. Pero si nosotros no somos lo suficientemente valientes y hacemos esta oración peligrosa que nosotros aceptemos, que nos sentimos, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo al fallarle a nuestra esposa, porque tal vez tuvimos un noviazgo donde estuvimos con una patoja, con otra patoja, llegamos al matrimonio con todas las de ley, quisimos hacerlo bien, pero tenemos ese contraste anterior. Hay un miedo de decir: bueno, no, esto que va a pasar, lo otro. Y si no identificamos estos miedos, lo más seguro es que vamos a caer en estas circunstancias. Porque nos da ese pánico o vergüenza o incluso miedo de reconocer que somos débiles. Wow. Nos da mucho miedo de reconocer que somos débiles. Porque cuando pedís ayuda, ¿sabes qué pasa? Cuando estás pidiendo ayuda en algo, decís: yo no puedo, no soy suficiente. Yo no tengo lo necesario para poder cumplir esto. Y tenemos que comprender que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, que nosotros por nosotros mismos no somos lo suficientemente buenos. Nosotros no tenemos la capacidad de no pecar. Nosotros no podemos dejar de hacer y vamos a todo eso. Yo puedo con Cristo, yo puedo con la ayuda de Dios, pero yo solo no puedo. O sea, de verdad no soy tan fuerte como yo me las pico muchas veces, no soy tan inteligente como yo me las pico muchas veces, sino que necesito de la sabiduría de Dios, necesito de la fortaleza del Señor para poder sobrepasar esto. Y cuando yo tengo cierto temor y no confío en Dios, mira, ¿qué pasa? Que ese temor se vuelve realidad. Porque si vos venís y querés tomar el control del ministerio, ¿sabes qué te ha pasado? Y lo sabemos. Fracasamos. Exacto. Hemos fracasado porque si queremos hacerlo de nuestras fuerzas, lo hacemos mal. Exacto. Y fracasamos, entonces nuestro temor se hace realidad. Pero ¿qué pasa cuando venís y es como: Señor, tenés razón, yo no tengo ideas, te necesito,
¿qué quieres que hagamos? Entonces el Señor nos guía, actuamos, las cosas van bien. ¿Y quién se lleva la gloria? El Señor, pero las cosas salen bien. Exacto, y ahí está implícito, tus temores te alcanzarán. Exacto. ¿Por qué punto? Porque al final no los identificamos. Y lo importante de esto es cuál área de tu vida en este momento te estás aferrando, a cuál área de tu vida no eres 100% sincero y le dices, Señor, tengo miedo a ser igual que mi papá. Uno de los puntos que nos hemos dado cuenta en este caminar de trabajar mucho con jóvenes es que muchos patojos o patogas odian a sus papás, pues hay un resentimiento, no use la palabra odio, hay un resentimiento, pero el problema no es que es un resentimiento, es un miedo a no ser igual que ellos. Exacto. Y entonces, ¿qué tratan? Tratan con todas sus fuerzas de ser diferentes, pero al final siguen muchas veces el mismo patrón. ¿Sí? Y lo he dicho, a veces están llorando porque su mamá está llorando en un cuarto porque su papá le fue infiel, y el patojo se enoja, odia a su papá de todo corazón, pero su patrón es el mismo. Y está con una patoja, está con otro, y va a lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que no identificó su miedo, que no quiso ser vulnerable y decir, Señor, tengo miedo a ser igual que mi papá en el área de fallarle a mi esposa. Entonces no terminan de tener relaciones saludables por el hecho de no expresar este miedo. ¿Cuál es el miedo al fracaso? Como te digo, el miedo a, por ejemplo, a la soledad, el miedo a no tener éxito, el miedo a, bueno, y podemos decir una infinidad de miedo, pero lo importante aquí es, Señor, ayúdame, toma mi ansiedad, muéstrame qué es lo que yo tengo miedo, dónde estoy ansioso, qué me causa ansiedad. El dinero, por ejemplo, y estás en el tema del dinero, y hay muchas personas que dicen, no, es que no puedo llegar a fin de mes, no sé cómo hacerlo. Yo me he dado cuenta cómo hacen, no puedo comprar esto y lo otro. Estás diciendo, Dios no tiene el control. Exacto, Dios no tiene el control o Dios no te puede proveer. Y es que es lo que hablamos, ponerle tus temores o a lo que le tenés miedo, refleja en dónde no confías en Dios. Y sabes, por eso es importante reconocerlo. Los miedos importan, y voy a leer otra frase del libro que me gustó, dice, los miedos importan porque en la última instancia nuestros miedos muestran cómo confiamos en nuestros propios esfuerzos y no confiamos en nuestro Salvador. Wow. Entonces, yo no voy a llegar a fin de mes, ¿sabes qué? O tarjetazo. Mejor tarjetazo, vamos, y ahí que estoy haciendo usando mi esfuerzo. Y no creo que Dios puede proveer. Y muchas veces creemos que la provisión va a venir en que viene el ruso y te va a decir un ruso millonario, te va a decir, aquí está, te doy los millones que necesitas. Y no necesariamente, si viene así, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no, puede venir en cualquier otra forma, ¿sí? Y yo aprendí, créeme que a las malas, que la bendición y la provisión de Dios no siempre viene en forma de dinero, viene en forma de muchas cosas. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando yo actúo cuando yo actúo en mis fuerzas, yo estoy demostrando en qué no confío en Dios y que confío más en mí. Vamos al mismo ejemplo que estabas mencionando. Viene una persona que ha tenido un mal ejemplo familiar y dice, yo no voy a volver a hacer los mismos patrones. Entonces, en mi casa hubo mucha pobreza y mucha austeridad. Yo me voy a dar mis gustos, vamos. Y empiezan a cometer ese error, empiezan a comprarse un montón de cosas, andar con una vida de apariencia y todo eso. Y en su casa no hay luz y no pueden proveer. Entonces, están reflejando algo ellos malo, pero no están supliendo lo que tienen que hacer y vuelven a caer en el mismo error y en el mismo miedo. Y es importante saber que importa reconocer a qué le tengo miedo, pero no solamente decir, bueno, yo le tengo miedo a eso y ya, sino entregárselo al Señor y confiar en que el Señor puede hacer mucho más de lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Y el entregárselo al Señor parte de entender cuál es nuestro miedo, porque yo te aseguro que muchos de nosotros no hemos identificado cuál es nuestro miedo. Sí. Y simplemente vivimos pensando que las personas son el problema y que la sociedad y la gente y que fue problema de la edad que yo tengo. Bueno, siempre nos justificamos, como lo hemos dicho, pero el entender que nuestros miedos, como vos decís, importan. Importa saber qué le tengo miedo. Importa saber dónde están mis ansiedades. Porque en última instancia, nuestros miedos muestran cómo confiamos en Dios, como lo habíamos dicho. Cómo confiamos en dónde y lo revelan. Pero lo más bonito de esto es lo que dice 2 Corintios. El poder de Dios perfecciona. Dice,
lo voy a leer, pero aquí está lo increíble. Cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nosotros, en la debilidad. Cuando nosotros enfrentamos, cuando nosotros somos vulnerables, cuando decimos, Señor, esto es lo que yo temo, ahí se perfecciona el poder de Dios. Imagínate cuando comprendemos esto de yo soy débil pongámosle aquí en este espacio, el área de nuestra vida en la que somos débiles, ¿verdad? Yo soy débil con mis finanzas, soy débil con mi sexualidad, soy débil con algún vicio, el que sea. Cuando yo digo, yo no puedo, si a mí me ponen aquí a escoger entre la vacuna del COVID y tener esta cosa, pues Dios los guarde a todos, ¿verdad? Todos los guarde. Yo no puedo, definitivamente yo no puedo, yo soy muy débil. Cuando yo reconozco que yo no puedo, que yo soy débil, que en realidad en mis fuerzas no soy lo suficientemente bueno, allí se perfecciona Dios. En esa debilidad es donde Dios se perfecciona. Pero cuando yo empiezo a ponerle a decir, bueno, yo soy bueno, yo sí puedo, la verdad es que a mí se me hace fácil. ¿Cómo se va a perfeccionar Dios en algo en lo que yo creo que soy demasiado bueno? Dios se perfecciona en mi debilidad. Y por eso es que lo mencionaba el autor de ese versículo. Entonces me glorío en mis debilidades, ¿verdad? Porque mientras más débil soy, Cristo más se va a ir perfeccionando en mi vida. Y todas esas áreas que a mí me cuestan un montón, las voy a poder arreglar o sobrepasar, o voy a poder vencer eso, porque Dios se está perfeccionando en mi vida. Y lo decía Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, dice, Dios nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y en otras versiones dice dominio propio. Dominio propio, que básicamente es lo mismo, autodisciplinarse, dominarse. ¿Y cuál es el punto? Nos ha dado un espíritu de temor. Por lo que está diciendo Pablo aquí, le está diciendo a Timoteo, identifica tus miedos. El Señor tiene el poder, pero en Dios, como vos lo decías, está el punto, ¿sí? Si nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos, estos son mis miedos, Señor, realmente tengo miedo a no tener, tengo miedo a fracasar, tengo miedo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien un miedo que el Señor me quitó, y te lo confieso hoy, en noches de confesiones. Mediodías de confesiones. Mediodías de confesiones. Yo recuerdo que antes, uno de los miedos más grandes que tenía de ser pastor, eran mis hijos. Porque yo conocía a muchos hijos de pastor, conozco también, que sus vidas son completamente diferentes a lo que debería ser un hijo de pastor, ¿sí? O lo que uno entiende como debería ser. Entonces digo yo, no quiero afectar a mis hijos. Entonces era uno de mis miedos, entender. Pero hasta que yo se lo mostré al Señor y le dije, Señor, este es mi miedo. Yo no quiero afectar a mis hijos. Yo no quiero que mis hijos estén lejos de ti. Y si realmente esto va a pasar, no quiero ser pastor. La verdad, no lo quiero hacer porque importa mi familia. Y había un miedo latente en mi vida, pero fue expuesto y el Señor me dijo, súmate. O sea, perfecciónate en tu debilidad, aférrate a esta promesa, entiende que en esa debilidad, en ese miedo que yo tengo, el Señor se va a fortalecer en mí y me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque Él me va a dar las fuerzas para hacerlo. Y mira, voy a resumir para ir terminando el que en medio de mis debilidades Dios se perfecciona. Pero ojo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder y dominio propio. Y si nosotros estamos en Cristo, ya tenemos todo lo necesario para vivir como Dios quiere, por medio de ese dominio propio. Y recuerden que el perfecto amor echa fuera el temor. Y espero que hoy podamos tener oraciones peligrosas que echen fuera el temor a través del perfecto amor de Jesús. Que Dios los bendiga.